porque el templo que se ha mandado a medir ya no existe en Israel. Pero eso lo vamos a tocar ya mismo. En el verso 3 al verso 6, entonces se le presentan dos testigos, que son los heraldos, los proclamadores, los anunciadores del juicio para el fin. En los versos del 7 al 10 aparece entonces el anticristo en forma de bestia, saliendo del abismo y matando a los dos testigos. Y luego, del verso 11 al verso 15, aparece de manera milagrosa la resurrección de los dos testigos. Y los judíos convirtiéndose y aceptando el mensaje que los dos testigos han dado. En el verso 14 hasta el verso 19, entonces aparece la primera visión del triunfo final de Cristo. Los primeros 1000 años de su reinado, el juicio de los muertos y el establecimiento definitivo del reino de Dios sobre la tierra. Desde luego, ese es el resumen de lo que va a narrar ahora Juan en el capítulo 12, en el capítulo 13, 14, 15, por ahí, hasta el final, al 21. El capítulo 11 es como un resumen de todo ello. Ahora, vamos verso por verso a ver el capítulo. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Miren qué interesante. La vara o la caña no es otra cosa que una vara de aproximadamente 9 codos de largo. En ese tiempo se medía a base de codo, y la base de codo era entre 17 a 18 pulgadas, dependiendo de la distancia del brazo del que medía, ¿no? Por esa razón se buscaba la vara, más o menos, para que entonces tuviese una longitud bastante simétrica, bastante equilibrada. Ahora, se medía, obviamente, desde el codo hasta el dedo malo, el dedo del corazón, ¿no? Eso es lo que dicen los nenes, ¿verdad? Ese nene me sacó el dedo malo. Pues, se medía desde el codo hasta el dedo del corazón. Entonces, en una distancia más o menos como esa, se entendía que habían entre 17 a 18 pulgadas. Esa medida, esa manera de medir, era la que se usaba en la antigüedad, y fue la que inclusive los profetas utilizaron en argumentos para medir en momentos de oráculos proféticos. Ahora, fíjese que entre las cosas que se le está diciendo es: mide el templo de Dios, mide el altar y mide a los que adoran en él. Pero el atrio, el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Fíjense qué cosa interesante. ¿Cuál es el propósito de medir? El templo aquí es señal del pueblo de Dios, y no puede ser visto como el templo de Jerusalén por una sola razón. Porque esta carta se escribe más o menos que en el año 90 al año 95 se escribe este documento, y el templo había sido destruido en el año 70. Por lo tanto, Juan tiene conocimiento de eso. Entonces es imposible que se esté refiriendo precisamente al templo.
Aunque de ahí parten algunas escuelas para decir, sí, pero como esto es una profecía para la posteridad, el templo volverá a surgir, el templo volverá a ser una realidad, y cuando el templo sea una realidad, esta profecía se cumplirá. ¿Qué posibilidades hay de que se dé? Muchas, porque hasta el día de hoy, en Israel, los judíos dicen tener todo listo para cuando esa mezquita que está allí, musulmana, se le llama la mezquita de Omar, ¿verdad?, donde se alega que allí puso su pie el fundador de la religión musulmana. Ellos dicen que algún día esa mezquita va a ser destruida. Y ellos están listos en el momento en que sea para volver de nuevo a erigir y levantar el templo. Por lo tanto, la tesis que tienen algunos escatólogos sobre el tema, hasta cierto punto, tiene validez, porque los judíos esperan en algún momento dado, ellos esperan volver a reconstruir el templo. Pero por lo menos, en el sentido real de la visión, es imposible pensar en el templo por el hecho de que el templo fue destruido en el 70 y esta visión Juan la tiene entre el 90 al 95. ¿Qué dicen algunos teólogos? Dicen, esto es una visión entonces espiritual y está relacionada no con Israel propiamente hablando, sino que está relacionada con la iglesia del Señor, que es el Israel de Dios al presente. Y desde luego usa una serie de referencias bíblicas que por el tiempo pues no las podemos considerar. Ahora, ¿qué es lo que se pretende con medir ese templo? Con medir ese predio. Porque fíjense que se van a medir tres cosas. Se va a medir el templo, se va a medir el altar y se va a medir a los que adoran en él. ¿Cuál es el propósito? El templo es señal del pueblo de Dios y se mide para protegerlo. Es como si se fuera a demarcar lo que es propiedad de Dios, para que en el proceso tribulacionario el mal no lo dañe. Y se dice inclusive que ese mal va a durar por 42 semanas, es decir, aproximadamente unos 1260 días. 42 meses, perdón, sí, 42 meses, gracias por la corrección, 42 meses, 1260 días. Que ese proceso de tribulación afectará a todos los que estén fuera de la medida. Y lo que quiere decir con ello es que afectará a todos los que estén fuera del sello de Dios. Claro, de ahí se agarran las escuelas para emitir opinión. Y los que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación dicen, ¿tú ves que la iglesia va a estar presente? Y los que dicen que la iglesia no pasa por la gran tribulación dicen, mira, esto se circunscribe solamente a Israel, porque ya no sencillamente, más adelante, a pesar de que se nombra a la ciudad como Egipto y como Babilonia, dice que es el lugar donde fue crucificado ¿quién? Jesucristo. Por lo tanto, el lugar donde fue crucificado Jesucristo fue ¿dónde? En Jerusalén. Entonces, dicen, no es la iglesia. Ahí quien va a estar en ese proceso tribulacionario es Israel. Volvemos de nuevo. Las opiniones son diversas y ahí yo no voy a meterme. Ahora, de inmediato aparece entonces el mensaje de los dos olivos, y dice que esos dos olivos, que no es otra cosa que la referencia precisamente a los dos testigos, morirán y sus cuerpos serán